Hola, ¿cómo están? Otra semana y otro capítulo de Tomosaki-kun. Esta vez, la verdad, no anticipé que Tama tendría un protagonismo tan rápido, y hay algunas cosas que me dejaron ligeramente inconforme, con lo que me gustaría empezar a hablar el día de hoy. Pero antes de iniciar a fondo, les quiero pedir que se suscriban a mi canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo video nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 1000 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comencemos. Para empezar, quisiera decir que el plan de Tomosaki con Erika fue quizá demasiado efectivo para lo poco tangible que verdaderamente llegó a ser. Aunque entiendo hasta cierto punto lo motivante que puede ser la rivalidad con Aoi, verdaderamente nunca estuvo ella en ese papel, y no sé qué tan coherente sea que haya querido serle de utilidad a Yuzu también, pues técnicamente ya venía sospechando lo de su relación con Nakamura. Por un lado puedo entenderlo porque las cosas no andaban tan mal, pero con la personalidad tan complicada que manejaba también es un poco difícil justificarlo. Lo único que sí me pareció medio monce es lo de querer impresionar a Shuji, pues técnicamente si no lo había logrado antes y ya había recibido varias negativas con movimientos mucho más agresivos, es medio improbable que se hubiese tomado en serio lo que Misuzawa dejó caer. Además, es un recurso bastante gastado por el promedio de romcoms, y esto es justamente el tipo de contenido que Tomosaki precisamente busca no incluir en su historia, y por eso la pongo en tan alta consideración, al menos con respecto a otros animanga del género. Algo que me parece que todavía no he mencionado es que me fascina cuando un anime utiliza la técnica de hacer que el protagonista narre ciertas partes de la historia únicamente cuando un evento especial se aproxima. Tal como fue el caso de este capítulo, donde Tomosaki se vio venir todo el problema gigantesco que se avecinaría luego de que el festival deportivo no tuviera precisamente consecuencias positivas. Una vez que el bullying a la chica de lentes aumentó, Tama llega a interponerse en el camino de Erika porque obviamente tiene el mismo idealismo que Tomosaki, solo que aplicado a cosas diferentes. Por ese lado quizá me parece algo sacado de la nada que haya sido tan proactiva, pues aún en la primera temporada solo se relacionaba únicamente con el grupo de Aoi, por lo que sí es un poco raro que se haya involucrado, aunque tampoco diría que es algo imposible. Ahora, la parte más interesante del capítulo es como en parte por la cultura japonesa, en parte por la poca experiencia de Tama en situaciones similares, a pesar de que originalmente la clase sí estuvo de acuerdo en que se le plantara, al final todos terminan poniéndose en su contra, pues llegó a ser mucho más tóxico el ambiente en clase al rebelarse y ser tema de chisme durante varios días, echándole a ella la culpa. A pesar de que Tama se le siguió resistiendo, evidentemente iba a tener muchas cosas en su contra, como el acoso de que Erika era muy sutil, y también de por sí solo tenía a 3 amigos reales de su parte. Luego de eso me gustó muchísimo el análisis táctico que hace Fumiya de lo que hacen sus amigas para proteger a Hanabi. Minami la trata de aislar porque como es buena con todo el mundo, difícilmente le harán algo mientras estén juntas, mientras que Aoi trata de desviar la atención de los estudiantes hacia otras cosas y manipular el ambiente. Sin embargo, a pesar de que él planeaba que Tama huyese de la situación por no poder enfrentarla directamente y que al final todo quede en manos de los profesores, porque en una guerra de desgaste ella terminaría perdiendo, cuando habló con ella sobre lo que quería hacer, sorprendentemente no estaba nada de acuerdo, e incluso se dio cuenta que se fijaba bastante en la psicología y filosofía de las personas que frecuentaba, pues pudo notar el casi imperceptible sentimiento de preocupación y tristeza hacia ella de Nanami y también el glow up de Fumiya. Ahora, lo que me falta mencionar es el enfoque que se hace en las reuniones privadas de Hinami y Tomosaki. Aquí creo que pudieron ser un poco más valientes y hacer a Aoi algo más egoísta, porque aunque originalmente dijo que no haría nada porque la chica gozada no estaba haciendo nada para cambiar su situación y que por eso no merecía su ayuda, luego recoge un poco el cable y dice que si la situación escala más, intervendrá de todos modos. A pesar de eso me gustó que se mostrara un poco de la parcialidad y empatía que tiene, que hemos visto muy poco, y únicamente hacia un grupo muy reducido de personas, entre las que todavía dudo que se encuentre Tomosaki, pues para el caso de Tama sí planeaba actuar de todos modos,
pero sin dejar que ella perdiese su propia iniciativa de cambiar la realidad. Y bueno, eso ha sido todo para el segundo capítulo de esta temporada. Le quiero mandar un saludo muy especial a María Fernanda, que comentó en el video del top de openings de 2023. Muchas gracias por ser seguidora del canal y apoyar los videos. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal, o algún tema off topic como Tokusatsu. Entonces nos veremos hasta el próximo capítulo.